Buenos días, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos continuar con el estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. En esta ocasión, en la lección número 39. El pasaje en el cual nos vamos a basar se encuentra en Colosenses 3, de los versículos 10 al 17, y el título de nuestra lección es La vestidura del cristiano. El texto áureo es el versículo número 10, que dice: y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. El propósito de esta lección, hermanos, es enseñarnos que como creyentes en Cristo tenemos que usar la vestidura que Dios nos da, la cual se renueva cotidianamente y se encuentra adornada con dones que glorifican al Señor. Generalmente, hermanos, comprar y estrenar una prenda es agradable. Sin embargo, con el paso del tiempo se desgasta, se decolora, se rompe, y llegado este momento hay que desecharla y sustituirla por una prenda nueva. En lo espiritual, hermanos, estamos nosotros vestidos del viejo hombre con sus hechos, y al aceptar a nuestro Señor Jesucristo debemos de revestirnos del hombre nuevo, de una vestidura nueva, como lo indica el texto. Busquemos, hermanos, Colosenses 3, versículo número 9 al final, que dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Primera parte del versículo 10 nos dice: y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Dios nos manda a revestirnos del nuevo hombre. Este nuevo hombre, o esta vestidura nueva, es renovado por el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos instruye en todos los aspectos de nuestra vida. Proverbios 2:6 dice que la palabra de Jehová da sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta renovación se hace por el conocimiento de la palabra, pero también es conforme a la imagen del que lo creó. Veamos en el principio, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, cuando nos dice que y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Sin embargo, cuando Adán y Eva cometieron el pecado, ellos fueron reos de muerte, estaban en condenación. Ya habían desechado el propósito de Dios, que había sido ser hechos conforme a su imagen. Sin embargo, Dios, en su mucho amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Romanos 8:29 nos dice: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Teniendo ya el conocimiento de la palabra de nuestro Dios y siendo ya renovados conforme a la imagen de nuestro Dios, tenemos que revestirnos, es decir, tenemos que cubrirnos con esa capa con que se resguarda una superficie. Debemos de estar cubiertos y adornados con la nueva vestidura que el Señor nos da. Esto para tener el propósito de Dios en nuestra vida, que es ser hechos como al principio, conforme a la imagen que Él nos había dado, y también para que en nuestro Señor Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta renovación, según el versículo número 11, no tiene distinción. Una vez que creemos en nuestro Señor Jesucristo, ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Ya no hay bárbaro, es decir, inculto o tosco o grosero, ni cita, que eran algunas tribus
que estaban en estado salvaje, eran groseros, incluso más que los bárbaros. Ya no hay siervo ni libre. Dice el versículo número 11 al final: mas Cristo es el todo y en todos. Cristo para nosotros debe de representar todas las cosas que debemos de buscar. Cristo es nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey, es el fundamento, es el agua, es el pan de vida, es el obispo de nuestras almas, es el camino, la verdad y la vida, es nuestra cabeza, es nuestro pastor, es nuestra verdad, es nuestra luz. La palabra de nuestro Dios dice que todo aquel que busca a Dios, Dios no le rechaza. San Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Si tú, hermano, todavía no tienes esta vestidura eterna, esta nueva vestidura, si todavía te gusta vestirte como el viejo hombre, con todas los harapos, con todas aquellas prendas que no convienen, la noticia es que en Cristo Jesús tenemos una nueva vestidura. Muchas veces no sabemos cómo vestirnos, no combinamos bien nuestra vestidura, no se ve bien, y en la forma en la que nos arreglamos no es la adecuada. El versículo número 12 nos indica cómo debemos de vestirnos. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Son dos características importantes: vestirnos como santos y como amados de Dios. Apocalipsis 19:8 nos dice que a la iglesia le fue dado que se vistiera de lino fino, limpio, brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. ¿Cómo se viste alguien santo y amado? ¿Cuáles son las prendas que debemos de utilizar? Continúa el versículo número 12 diciéndonos: de entrañas de misericordia. Estas vestiduras, hermanos, son vestiduras espirituales. Las entrañas es lo que tenemos en lo más profundo de nuestro ser. Es un significado simbólico acerca de la profunda ternura y piedad, y también de la compasión que puede mostrar una persona. En Génesis 43, versículo 30, primera parte, nos dice cómo José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Las entrañas de José fueron movidas y él se tuvo que retirar para llorar aparte. Se dice que hay una conexión entre nuestro cerebro y nuestras entrañas. Se dice que las entrañas, refiriéndose también en la Biblia a los intestinos, a los riñones, al corazón o al hígado, son el asiento de gran parte de nuestras emociones y nos vemos influenciados por lo que sentimos en nuestras entrañas. Proverbios 23:16 nos dice: mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. También, al contrario, Lamentaciones 2:11 nos dice que nuestras entrañas también pueden tener quebrantamiento o estar tristes. Nos dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas y rugieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Es por eso que el apóstol San Pablo nos está llamando a tener entrañas de misericordia. Jeremías 17, versículos 9 y 10, nos dice que el corazón, como parte de las entrañas, es más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice el versículo 10: yo Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dentro de nuestras entrañas tenemos los sentimientos que nos hacen obrar bien o nos hacen obrar mal.
por lo que nuestro Dios nos llama y nos dice en Ezequiel 36:26, y os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El apóstol San Pablo nos invita a tener entrañas de misericordia y él mismo en Filipenses 1:8 les dice a los hermanos: yo os amo en las entrañas de Jesucristo. Con qué grande amor nos ha amado Dios, y también el apóstol San Pablo muestra este grande amor. Dios nos reviste desde dentro, Él cambia nuestro ser, cambia toda nuestra esencia. De ahí que se nos pide vestirnos con esta nueva ropa de entrañas de misericordia. La segunda prenda de la cual el apóstol San Pablo nos habla que debemos de vestirnos es de benignidad. La benignidad es un comportamiento ejemplar de todo cristiano. Es un interés sincero en el bienestar de los demás. No solo es ser educado y cortés, es algo más profundo como el amor y el ponerse en el lugar del otro. La benignidad es un fruto del Espíritu. Es una cualidad que atrae a las demás personas al sentir o disfrutar de las atenciones y cuidados que se proporcionan desinteresadamente. Un ejemplo claro de la benignidad la podemos encontrar en San Lucas 10, versículo 36, donde nos narra nuestro Señor Jesucristo esta disposición del buen samaritano de hacer bien a otro, no importa que no se haya llevado con un judío. El Señor dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Versículo número 37 dice: y él dijo: el que usó con él de misericordia. Y le dice: ve y haz tú lo mismo. La benignidad está ligada a la misericordia, nos lleva a mostrar y hacer un bien hacia los demás. Dios es benigno y es rico en misericordia. Todo el Salmo 103 nos narra las misericordias de Dios, nos ilustra de cómo debe de recibir esta misericordia el ser humano. Y el versículo número 10 nos muestra más claramente y nos dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dice aquí el versículo 1: bendice alma mía a Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre, porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias, rescata del hoyo nuestra vida, nos corona de favores y misericordia, sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Jehová hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Misericordioso y clemente es Jehová, Dios, un Dios benigno, un Dios rico en misericordia. Ser benigno o vestirse de benignidad glorifica a Dios, sobre todo cuando somos benignos con las personas que no nos han hecho bien. San Mateo 5:44 nos muestra una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo de cómo debemos de vestirnos de esta benignidad. Dice: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Es difícil, hermanos? Sí, es difícil vestirnos de benignidad, de vestirnos de entrañas de misericordia. Pero con la ayuda de Dios, todo lo podemos en Cristo Jesús. La siguiente prenda es la humildad. La humildad es una actitud virtuosa que se debe de observar ante Dios, ante su superioridad y perfección, en plena conciencia de todo lo que es Él y lo mínimo que somos nosotros. Es entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios es excelso, majestuoso, benigno, incomparable, soberano, santo, glorioso, majestuoso. Nosotros somos viles y pecadores, indignos, somos transgresores de la ley, somos mentirosos, somos perversos, somos tomados del polvo, somos nada.
Sin embargo, tenemos el ejemplo supremo de humildad en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, en donde nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, se hizo nada, se humilló, estuvo en humildad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué mayor humildad la de nuestro Señor Jesucristo, de ser el Hijo de Dios, de estar en el cielo, a venir a humillarse, a tener esta humildad ante nosotros. Nosotros no debemos de actuar bajo impulsos egoístas, debemos de considerar en humildad a los demás como superiores a nosotros mismos. Debemos de tomar en cuenta los intereses y el bienestar de los demás y no aferrarse a nuestros propios derechos. Debemos de esperar a que Dios sea quien nos exalte, porque en el reino de Dios no hay cabida a gloriarse, a ensalzarse a sí mismo. Según Lucas 14:11, donde nos dice que cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Santiago 4:10 nos dice: humillaos delante del Señor y Él es quien os ensalzará. Otra preciosa prenda de la vestidura del cristiano. La siguiente prenda, hermanos, es la mansedumbre. La mansedumbre es la condición de ser manso. Se refiere a la docilidad, a la suavidad y benignidad en el carácter o en el trato. También es uno de los 12 frutos del Espíritu e implica una gran capacidad de autocontrol, de obediencia hacia Dios y amor al prójimo. La mansedumbre no es sinónimo de debilidad o de cobardía, sino que se relaciona también con la humildad y está basada en la disposición de acatar la disciplina de Dios. Un ejemplo de mansedumbre se encuentra en Números 12:3, que es Moisés. Moisés, que había matado al egipcio en su juventud, que había quebrado las tablas de los 10 mandamientos, las tablas de la ley, al ver la idolatría a la que se entregaba el pueblo. Finalmente, en este capítulo de Números se nos dice que era ahora el hombre más manso. Dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. El conocimiento de la palabra de nuestro Dios nos lleva a esta mansedumbre, nos lleva también a la salvación. Santiago 1:21 nos dice: por lo cual, dejando toda malicia, toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. La mansedumbre nos lleva a la salvación de nuestras almas. La quinta prenda es la tolerancia. La tolerancia es una virtud o capacidad de aceptar y saber escuchar a las demás personas, teniendo en cuenta y valorando sus diferentes opiniones. Es el respeto a las demás personas, aun cuando son contrarios sus pensamientos a nuestros propios pensamientos. Y debemos nosotros de aprender esta tolerancia. Debemos de guardar silencio ante las agresiones o insultos y ponerlos en la mano del Señor. Debemos nosotros también de tomarnos de la mano del Señor para tener esta tolerancia. Un ejemplo lo podemos encontrar en Daniel 1, a partir del versículo 8 en adelante se nos narra cómo Daniel había propuesto no contaminarse y habló con tolerancia hacia su superior y le dijo: nosotros no vamos a tomar de estos alimentos inmundos consagrados a los ídolos, sino que vamos a tener
la bendición de tomar agua y de tener legumbres. Cualquier otra persona hubiera dicho, bueno, pues nos están dando la mejor comida, pues vamos a aceptarla. Él tenía esta tolerancia, y a pesar de que le habían cambiado el nombre, de que lo habían hecho cautivo, de que estaba en otro lugar, él habla con tolerancia. Daniel 1, versículos número 12 y 13. Vamos a leer este versículo. Nos dice así. Le dice: prueba, te ruego, tus siervos 10 días, y denos legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y según que vieres, harás con tus siervos. Y todo esto, hermanos, había pasado porque Daniel había puesto a Dios como su principal lugar y había decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios lo había puesto en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y de ahí en adelante Daniel mostraba una tolerancia hacia las demás cosas y enseñanzas que tenían en ese nuevo reino a donde habían sido cautivos, pero él así no había desistido de obedecer a nuestro Dios. La última prenda que se nos narra está en el versículo número 14, que es la caridad. La caridad es el amor inspirado por Dios hacia los demás, para compartir, para darse. Dios nos amó tanto que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La caridad es una prueba de que nuestra fe es verdadera y no falsa. Primera de San Pedro 4:8 nos dice: sobre todo, tened ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Primera a los Corintios capítulo 13 nos habla acerca de todas las características de la caridad. Esto es del amor. La caridad es sufrida, es benigna, es sin envidia, no hace sin razón, no se ensancha, no se goza con la injusticia, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. La caridad es el vínculo de la perfección. Llegamos, hermanos, al final de esta lección, concluyendo con que la vestidura del cristiano es sumamente costosa. Nosotros mismos no tenemos la forma de adquirirla, es de un precio muy elevado. Sin embargo, la tenemos gratuitamente en Cristo. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gocé en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salud, rodeóme de manto de justicia, como a un novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. Agradecemos a Dios, hermanos, porque nos ha dado esta nueva vestidura como cristianos. Gracias porque su amor se manifestó en nosotros de tal manera que nuestro Dios no paró hasta dar a su Hijo en la cruz del Calvario para darnos esa vestidura limpia, para lavarnos en su sangre preciosa. Usemos nuestra nueva vestidura, cuidémosla y disfrutemos de su hermosura. Gracias a Dios porque Él nos ha vestido con esta ropa de lino. Que el Señor nos bendiga. Amén.